Ella tiene la sonrisa que hizo que millones de personas alrededor del mundo se detuvieran. Una sonrisa que vivió en carteles de cine, portadas de revistas y en los sueños de toda una generación. Pero detrás de esa sonrisa se esconde una historia que ningún guión podría capturar completamente. Una historia llena de pérdidas, raíces ocultas, relaciones rotas y renacimiento triunfante. ¿Y si te dijera que el apellido que la hizo mundialmente famosa, biológicamente hablando, no es el suyo? ¿Y si la mujer que convirtió a Hollywood en la actriz mejor pagada de la historia hubiera crecido en un hogar roto cuando era niña, en una casa donde el calor del arte fue reemplazado por el silencio y el miedo? ¿Y si una de sus heridas más profundas no se hubiera formado en el set de filmación, sino en su propia familia? ¿Una herida que hasta hoy no ha cicatrizado completamente? Aquí hay un hecho que casi nadie conoce. Cuando Julia Roberts nació, sus padres no pudieron pagar la cuenta del hospital. Fue la familia de Martin Luther King Jr., quien secretamente asumió esa cuenta. Hablaremos de esto pronto, pero esta es solo una de las muchas historias que escucharás hoy. Quédate hasta el final de este video, ya que revelaremos las páginas de la vida de Julia Roberts que casi nadie conoce. Los hechos más raros, los escándalos olvidados, la línea oculta y la verdad detrás de la sonrisa más icónica de Hollywood. Y ahora, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia sobre las estrellas de Hollywood. Activa la campanita, dale un like, porque lo que viene a continuación es más que una vida, es una leyenda. Casi nadie sabe que Julia Roberts soñaba con ser veterinaria cuando era niña, no actriz. El camino hacia el escenario no era un sueño de infancia, sino una decisión que creció a partir del dolor. Menos conocido aún es que su nombre de nacimiento, Roberts, de acuerdo con investigaciones de ADN genealógicas divulgadas en la televisión americana, biológicamente no es su apellido original. Su bisabuelo, por lo tanto, no era el hijo biológico de Willis Roberts. El hombre que era considerado su ancestro no era de sangre. La verdadera identidad del padre biológico nunca ha sido documentada oficialmente. Eso significa, el nombre que hizo de Julia Roberts un ícono mundial le perteneció solo por historia, no por genes. Julia Roberts nació el 28 de octubre de 1967 en Smyrna, Georgia, una pequeña ciudad cerca de Atlanta, en una familia inmersa en una verdadera pasión por las artes escénicas. Sus padres, Walter Grady Roberts y Betty Lou Bredemus, eran ambos actores. No estrellas mundiales, sino personas con una profunda y sincera creencia en el poder del arte. Juntos, fundaron y dirigieron una pequeña escuela de actuación en Atlanta, un lugar que representaba algo extraordinario en la sociedad americana de la época. En una época en que la segregación racial aún dividía profundamente gran parte de América, su escuela era una de las pocas que recibía calurosamente a estudiantes negros. Entre esos estudiantes estaba una joven, la hija del activista de los derechos civiles Martin Luther King Jr. Esta conexión entre las dos familias creció hasta convertirse en una amistad profunda y sincera que iba mucho más allá de las clases. Cuando los padres de Julia no pudieron pagar las cuentas del hospital por su nacimiento en 1967, fueron Coretta Scott King y Martin Luther King Jr., quienes secretamente asumieron esos costos. Este gesto de bondad fue más que ayuda financiera. Fue un símbolo de humanidad en medio de las turbulencias sociales de América a finales de los años 1960. Una prueba silenciosa de que las verdaderas conexiones entre las personas van más allá de cualquier límite social. Pero la vida no fue amable con la pequeña Julia por mucho tiempo. Cuando Julia tenía solo 4 años, sus padres se separaron. Su padre, Walter Roberts, el hombre que primero inspiró su amor por el escenario, murió en 1977, cuando Julia tenía solo 10 años, de cáncer de laringe. Él dejó a Julia bajo el cuidado de su madre y de una nueva familia rota. Betty Lou se casó nuevamente con un hombre llamado Michael Motes, no Moes, como a veces se escribe, que Julia más tarde describiría como controlador y emocionalmente abusivo. El calor que antes existía en su hogar desapareció, reemplazado por tensiones, carencias y una profunda confusión sobre lo que la familia realmente debería significar. Los años de adolescencia de Julia estuvieron marcados por un sentimiento persistente de distancia e inseguridad. Creció en un hogar infeliz, donde el calor del arte, que antes iluminaba a su familia, ya había desaparecido. Pero fue precisamente en esa inestabilidad donde Julia descubrió su herramienta más poderosa, el deseo de escapar del destino y reinventarse.
No era alguien que brillara desde el principio. De hecho, cuando era niña, soñaba con ser veterinaria, pero el espíritu artístico fluía silenciosamente en sus venas. 1983 marcó el final de un capítulo doloroso con el divorcio de su madre de Michael Motes y el inicio de la propia historia de Julia. Como joven mujer, Julia se mudó a Nueva York para vivir con su hermana mayor, Lisa. Comenzó una nueva vida modesta, pero determinada. Vendía helados, trabajaba en una tienda de zapatos y se inscribió en una pequeña agencia de modelos. Paralelamente, tomaba clases de actuación y refinaba paso a paso su habilidad para expresar emociones de forma auténtica. Pero Julia no era una chica que esperaba un papel aleatorio. Trabajaba con el fervor de una mujer que sabe que tiene algo que demostrar, para sí misma, no para el resto del mundo. Su primer gran paso en el mundo del cine llegó a través de su hermano mayor, Eric Roberts, que ya era un actor conocido en ese momento. Eric abrió la primera puerta, presentando a Julia a directores y ayudándola a conseguir un pequeño papel en la película Blood Red. Esta película se filmó en 1986, pero solo se estrenó en cines en 1989, un detalle que a menudo se fecha incorrectamente en la biografía de Julia. La verdadera chispa de su carrera se encendió en 1988, cuando apareció en Mystic Pizza. Su papel como Daisy, una joven portuguesa americana vibrante y llena de energía, inmediatamente llamó la atención de los críticos. Ellos reconocieron: aquí no había un talento común. Aquí estaba alguien que podía llenar la pantalla con su mera presencia. Apenas un año después, llegó Steel Magnolias, 1989, en el papel de Shelby, una joven con diabetes tipo 1 que, a pesar de su condición, vive con un optimismo inquebrantable. Julia tocó profundamente al público. Recibió su primera nominación al Oscar como mejor actriz de reparto. Hollywood había descubierto una nueva voz, pero eso era solo el comienzo. 1990 escribió Pretty Woman, la leyenda de Julia Roberts. Su interpretación de Vivian Ward, una prostituta cálida, ingeniosa y profundamente humana, no fue solo un papel de película. Se convirtió en un fenómeno de la cultura pop que redefinió el género de comedias románticas de toda la década de 1990. Lo que casi nadie sabe: Julia Roberts no fue la primera elección para ese papel. El guión original era significativamente más sombrío. Tenía el título provisional de 3000 y no tenía un final feliz. Fue la interpretación de Julia del personaje la que dio alma a la película. Ella personificó a Vivian con tanto calor, encanto y autenticidad que el público apenas podía creer que alguien más pudiera haber traído a este personaje a la vida. La película recaudó más de $460 millones en todo el mundo, con un presupuesto de solo 14 millones, y consolidó el estatus de Julia como una estrella absoluta de la lista A. En los años siguientes, Julia diversificó su imagen con notable consistencia. Transicionó sin esfuerzo del thriller psicológico Sleeping with the Enemy, 1991, al cautivador drama político The Pelican Brief, 1993, en el que brilló junto a Denzel Washington, y siguió con comedias románticas como Something to Talk About, 1995, y Notting Hill, 1999. Pero la película más memorable de esa era fue sin duda My Best Friend's Wedding, 1997. Julia interpretó a Julian, una mujer que se da cuenta de que está enamorada de su mejor amigo, justo en el momento en que él planea casarse con otra. Lo que hizo especial a la película: Julia no interpretó a la heroína radiante que gana al final, interpretó a una mujer que pierde, y eso con una matiz y profundidad que convencieron incluso a sus críticos más severos. La película recaudó casi $300 millones en todo el mundo y consolidó su estatus como la indiscutible reina de la comedia romántica de Hollywood. En 2000, Julia Roberts alcanzó el pico absoluto de su carrera. En Erin Brockovich, bajo la dirección de Steven Soderbergh, interpretó a la activista real Erin Brockovich, una madre soltera sin formación jurídica formal, que valientemente enfrenta a la empresa de energía Pacific Gas and Electric, que había envenenado el agua potable de una región entera. La actuación de Julia fue poderosa, convincente y profundamente conmovedora. Ganó el Oscar a la mejor actriz y se convirtió al mismo tiempo en la primera actriz en la historia del cine en recibir $20 millones por un solo papel, una cantidad que hasta entonces había sido reservada exclusivamente para estrellas masculinas. Con una sola película, Julia Roberts rompió uno de los techos de cristal más gruesos de Hollywood.
La propia Erin Brockovich, la persona real, confirmó públicamente varias veces que la interpretación de Julia la tocó profundamente y la hizo sentir realmente vista. Tras el monumental éxito de Erin Brockovich, Julia no mostró ningún signo de retroceso. En 2001, The Mexican, una mezcla excéntrica de acción, comedia y romance, marcó su primera colaboración con Brad Pitt. Aunque la película recibió críticas mixtas, obtuvo un sólido éxito comercial. Ese mismo año, demostró su versatilidad una vez más. En America's Sweethearts, interpretó a una torpe asistente de relaciones públicas y en Ocean's 11, a la elegante y perspicaz Tess Ocean. Este drama de atraco en conjunto, con George Clooney, Brad Pitt y Matt Damon, se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla del año, recaudando más de $450 millones en todo el mundo. En 2003, siguió Mona Lisa Smile, en la que Julia interpretó a una profesora progresista de historia del arte en el Wellesley College de los años 1950. Por este papel, recibió un pago de $25 millones, un nuevo récord que la convirtió en la actriz mejor pagada de la historia de Hollywood. La película recibió críticas mixtas, pero demostró una vez más que el nombre de Julia era suficiente para atraer a millones de espectadores a los cines. En 2004, dio un paso audaz en territorio más oscuro con Closer. En este drama psicológico sobre amor, traición y vulnerabilidad emocional, actuó junto a Jude Law, Natalie Portman y Clive Owen. Los críticos elogiaron su actuación cruda y contenida, tan diferente de todo lo que el público la había asociado. Ese mismo año, entregó uno de los momentos meta más divertidos de su carrera en Ocean's 12. Su personaje Tess Ocean necesita hacerse pasar por Julia Roberts, un giro autocrítico que demostró su humor e inteligencia de manera única. Pero más allá de su brillante carrera, Julia Roberts fue durante años el centro de las historias de amor más explosivas de Hollywood. Una de las más antiguas y dramáticas fue su compromiso con el actor Kiefer Sutherland, su coprotagonista en Flatliners, 1990. Ambos eran considerados la pareja de ensueño de Hollywood. Una boda pomposa estaba programada para el 14 de junio de 1991. Pero solo 3 días antes de la ceremonia, Julia canceló, sin explicación pública, sin previo aviso. Una decisión que sorprendió a todo el mundo del cine, lo que hizo la historia aún más explosiva. Julia fue vista poco después con el actor Jason Patric, un amigo cercano de Kiefer. Ambos huyeron a Dublín para escapar de la implacable atención de los medios. Su relación se deshizo rápidamente, pero el daño a la imagen pública de Julia fue significativo. La prensa la etiquetó como traidora, como la mujer que rompió el corazón de Hollywood. Después de esa tormenta, Julia se alejó de la vida pública por un tiempo, pero en 1993 sorprendió a todos nuevamente, esta vez con un matrimonio secreto con el músico country Lyle Lovett. El romance floreció casi de la noche a la mañana. Solo se habían conocido unas semanas antes, cuando circulaban en los mismos círculos de cine para The Player. La boda tuvo lugar el 27 de junio de 1993 en una pequeña Marion Baptist Church en Marion, Indiana, rodeada solo por un puñado de amigos cercanos. Lyle Lovett, con sus características faciales marcadas, su cabello rizado indomable y su encanto excéntrico, parecía a primera vista el completo opuesto de los anteriores compañeros románticos de Julia. Y quizás ese fuera exactamente el atractivo. Pero horarios diferentes, giras obligatorias y estilos de vida completamente distintos comenzaron a pesar sobre la relación. Tras 21 meses, se separaron silenciosamente y sin amargura pública, una señal de que un verdadero respeto había permanecido entre ellos, incluso después de que el amor se desvaneciera. Siguió una relación más tranquila, pero no menos significativa, con el actor Benjamin Bratt, de 1998 a 2001. Ambos fueron vistos frecuentemente juntos en eventos importantes, y parecía que Julia finalmente había encontrado una base estable. Pero esta relación también terminó silenciosamente, sin explicación pública, sin escándalo. Entonces, el destino intervino nuevamente, esta vez en el set de The Mexican en 2000. Allí, Julia conoció al director de fotografía Danny Moder. Él estaba casado en ese momento. Su conexión creciente inmediatamente generó controversias y la prensa llamó a Julia la otra mujer, una afirmación que ella siempre negó rotundamente. A pesar de la resistencia pública, su conexión se mantuvo firme. Tras la conclusión del divorcio de Danny, ambos se casaron el 4 de julio de 2002.
en el Día de la Independencia de los Estados Unidos, en una ceremonia privada en el rancho de Julia en Taos, Nuevo México, lejos del ruido y las luces de Hollywood. Con Danny, Julia encontró no solo amor, sino un verdadero compañero de vida. Su matrimonio es la relación más duradera y estable de su vida. La pareja tiene 3 hijos, los gemelos Hazel Patricia y Phineas Walter, nacidos en 2004, y el hijo Henry Daniel, nacido en 2007. Han mantenido su vida familiar notablemente consciente y consistente fuera de la mirada pública. Julia, antes la niña de oro de la prensa de chismes por sus romances turbulentos, se transformó en un símbolo de madurez, estabilidad y amor incondicional. Las tormentas no la rompieron, las profundizaron. Durante un programa de televisión que exploraba su ascendencia, Julia Roberts descubrió una verdad impactante: el apellido Roberts, el nombre que definió su fama e identidad, no era biológicamente su apellido original. A través de pruebas de ADN e investigaciones genealógicas, los expertos concluyeron que su bisabuelo no era el hijo biológico de Willis Roberts, el hombre que durante mucho tiempo se consideró su ancestro directo. La bisabuela de Julia tuvo un hijo tras la muerte de su marido, y la verdadera identidad del padre biológico nunca fue documentada oficialmente. Esta revelación significó que Julia, por su linaje sanguíneo, en realidad pertenecía a una familia completamente diferente, una línea oculta detrás del nombre que la convirtió en una estrella mundial. El nombre Roberts no era una herencia biológica, era un regalo de la historia, y Julia Roberts lo convirtió en uno de los nombres más conocidos del mundo. Pero la prueba más difícil no vino de Hollywood, vino de su propia familia. En agosto de 2014, una noticia trágica conmocionó al público. Nancy Moats, la media hermana de Julia, hija de Betty Lou y Michael Moats, murió de sobredosis de medicamentos. Tenía 37 años. Antes de su muerte, Nancy dejó una nota desgarradora en la que acusaba a Julia de haberla abandonado, humillado y rechazado. En los años anteriores, Nancy había expresado repetidamente su dolor y resentimiento en las redes sociales, trazando un contraste impactante entre las dos hermanas. De un lado, el ícono de Hollywood impecable bajo los focos; del otro, una mujer herida y luchadora que vivía a la sombra. Julia no asistió al funeral de su media hermana. Esta decisión generó una amplia crítica pública y planteó cuestiones dolorosas que no tienen respuestas fáciles. Pues incluso las estrellas más brillantes de Hollywood no son inmunes al dolor y a las fisuras insalvables de relaciones familiares complicadas. Algunas heridas no pueden ser curadas ni con fama ni con dinero. Lo que el público a menudo olvida es que Julia Roberts nunca tuvo una infancia protegida por el glamour. Nació en Smyrna, Georgia, en 1967, hija de 2 profesores de teatro que se divorciaron cuando ella aún era una niña. Su padre, Walter Roberts, murió de cáncer cuando Julia tenía solo 10 años, una pérdida que ella rara vez discute en público, pero que moldea de maneras invisibles cada personaje que ha interpretado. La muerte, el abandono, la ausencia, esos temas no eran solo guiones para Julia, eran recuerdos. Crecer a la sombra de un luto no resuelto y de una familia fragmentada le enseñó a Julia algo que ninguna escuela de actuación podría: cómo habitar el dolor con dignidad. Cómo sonreír mientras algo dentro de ti aún sangra. Es por eso que su sonrisa, esa sonrisa amplia y luminosa que conquistó al mundo, nunca parece superficial. Lleva peso, lleva historia. A pesar de todo, o quizás a causa de ello, Julia Roberts sigue siendo un símbolo de su época. No solo por su raro talento como actriz, no solo por su sonrisa inconfundible, sino porque rompió barreras tradicionales en una industria que durante mucho tiempo creyó que las mujeres no tenían lugar en la cima. Cuando, en 2000, se convirtió en la primera actriz en recibir $20 millones por un solo papel, por Erin Brockovich, no solo ganó un Oscar, cambió las reglas del juego en Hollywood. Demostró que una mujer puede llevar una película sola, sin coestrellas masculinas, sin franquicias, sin traje de superhéroe, solo por la pura fuerza de su personalidad y habilidad. Y más tarde, por Mona Lisa Smile, 2003, recibió $25 millones, un récord que permanece hasta hoy en los libros de historia. Es imposible separar esos números de su significado simbólico. Cada dólar era una declaración. Cada contrato firmado era una batalla ganada en nombre de todas las actrices que vendrían después, aquellas que negociarían con más confianza, que exigirían más, que creerían que su valor no necesitaba ser justificado 2 veces.
Hoy, Julia Roberts es recordada no solo por sus papeles icónicos, de Vivian Ward en Pretty Woman, a Erin Brockovich y Barbara Weston en August, Osage County, 2013, donde junto a Meryl Streep interpretó uno de sus papeles más oscuros y complejos y recibió nuevamente una nominación al Oscar. Es recordada por su valentía al enfrentar su propio pasado, incluso si está lleno de giros, tragedias y pérdidas dolorosas. Porque hay algo profundamente honesto en Julia Roberts que va más allá de la técnica. Nunca fingió ser perfecta. Nunca construyó la ilusión de una vida sin grietas. Sus elecciones, algunas aclamadas, otras duramente criticadas, revelan a una mujer que prefirió ser real a ser intocable. Y esa autenticidad, rara en un mundo que exige que sus estrellas sean mitos, es quizás su mayor legado. Su legado no son solo películas clásicas, es la imagen de una mujer resiliente que se redefinió repetidamente, más allá de su nombre, de sus orígenes, más allá de las expectativas de los demás. Una mujer que realmente vivió, amó, sufrió y perdonó. Y que hizo todo esto, noche tras noche, en las pantallas de todo el mundo, visible. Porque al final, lo que nos mueve en Julia Roberts no es la estrella, es la mujer detrás de ella. Una mujer que aprendió, demasiado pronto, que la vida rara vez sigue el guión y que decidió, aún así, seguir interpretando. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir contando historias que van más allá de la superficie. Si este video les tocó, dejen un comentario, hagan clic en me gusta y suscríbanse al canal para que no se pierdan más historias no publicadas sobre las grandes estrellas de Hollywood. Activen las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.